Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a esta su iglesia Campeones para Cristo del distrito de San Juan de Lurigancho. Agradecemos al Señor por esta plataforma y porque a través de ella su palabra continúa siendo oída y obrando en nuestros corazones para su gloria. Iglesia, como dice en Colosenses capítulo 3, del 16 al 17, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Amada Iglesia, escuchemos con atención lo que Dios tiene para hoy. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver, te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, te quiero ver. Te quiero ver y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver. Y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, te canto santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te quiero ver.
Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Te quiero ver. Te quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Te quiero ver. Te quiero ver y verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Te canto santo, 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 verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Te canto santo, santo, santo. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por ese medio para tener un tiempo de palabra, creyendo que este tiempo es un tiempo glorioso donde la palabra del Señor es compartida en cada uno de nosotros. Así que acompáñenme en esta oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque creemos en el nombre de Jesús que haces una obra gloriosa por medio de tu palabra, continuamente regada en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos llamaste con un propósito, nos llamaste, Señor, a una comunión eterna contigo. Ayúdanos, Señor, a poder ser alumbrados por tu palabra, que tu palabra abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver y entender lo que es verdadero por medio de tu palabra meditada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos acá nuevamente para poder meditar juntos en la palabra del Señor y lo que la palabra nos muestra acerca de las cosas que también hoy en día estamos viendo. Hoy en día estamos escuchando muchas cosas, estamos oyendo muchas cosas, estamos viviendo y experimentando muchos acontecimientos que están pasando en nuestra nación y también en nuestra familia y también en nuestro entorno. De una forma u otra estamos viendo muchas cosas. Pero lo cierto también es que cuando Dios nos alcanzó, cuando Él tomó nuestra vida, ciertamente nos llamó con un propósito. Y lo cierto es que en este mundo, en este caminar, vamos a tener muchos escenarios que vamos a pasar, que a veces no vamos a comprender, que nos van a tomar por sorpresa de muchas formas y de muchas maneras. Pero la diferencia entre aquella persona que está caminando en este mundo, de aquella persona que Dios ha alcanzado, para que esta persona pueda conocerlo a Él, para que esta persona pueda intimar con Él, por medio de su palabra, hay una diferencia bien grande. Una de las cosas es que la persona que camina en ese mundo ciertamente va a ser llevado por lo que le acontece en su vida y por lo que este mundo ofrece, ¿verdad? A diferencia de la persona que Dios alcanzó, ciertamente la palabra nos enseña que esta persona que Dios ha alcanzado empieza a ver a Dios en todo tiempo, aún en los momentos difíciles que puede estar experimentando, aún en las situaciones muy hostiles que puede estar viviendo en su vida. Ciertamente Él sigue siendo Dios en todo tiempo y la única forma de verlo a Él es por medio de su palabra. La palabra es como el lente que nos permite ver capaz lo que a nuestra vista humana no lo podemos apreciar. La palabra es como aquella ventana que nos permite ver a Dios como Él es. Y el resultado de conocer realmente a Dios en nuestra vida personal, hay algo que es inevitable. Lo inevitable es que tu vida va a ser transformada. Y eso es un proceso. Esta transformación, la que seguimos comentando y hablando continuamente
en cada oportunidad que tenemos de anunciar la palabra, esta transformación proviene y se inicia y se origina en tu corazón, en el corazón del hombre, porque la palabra de Dios es sembrada en tu corazón. Ahora vamos a meditar un poco en este escenario que está en Lucas 24, del 17 al 27, y dice así. Les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Qué interesante y acá está hablando el Señor Jesús. Una de las cosas que nos estamos olvidando es mencionar el contexto de este versículo que vamos a leer. La palabra nos enseña que dos de sus discípulos estaban caminando, yendo a un lugar llamado Emaús. La palabra nos dice, para poder entender lo que estamos leyendo, es importante ver el contexto. El contexto nos enseña que es el tiempo donde ya Jesús fue crucificado y ya está siendo el tercer día, donde en este tercer día los discípulos, estos hombres, están caminando, yendo a Emaús y conversando acerca de lo que ha acontecido, ¿no? Acerca de lo que ellos han estado viviendo. Y están hablando acerca del Señor Jesús, acerca de lo que le aconteció, de cómo le crucificaron, y están melancólicos, están tristes. Y vamos a entender por qué. En eso, el Señor Jesús se acerca, ¿verdad?, a ellos en el camino, pero ellos simplemente no lo conocieron a Él porque estaban velados sus ojos, no lo podían reconocer. Y simplemente el Señor Jesús se acerca a ellos, empieza una conversación. Y Jesús le dice estas palabras, el Señor Jesús, cuando se acerca a ellos. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor Jesús le dijo y le pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, y quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué interesante escenario, ¿no? Un escenario donde dos de los discípulos del Señor están camino a un lugar llamado Emaús, y durante ese caminar, el Señor Jesús se aparece ante ellos. Pero ellos no lo podían reconocer porque estaban velados sus ojos, ¿verdad? La palabra nos dice que el Señor Jesús empieza a conversar con ellos acerca de las cosas, de cómo se encontraban ellos, y ellos les explican, ¿no? Ellos quieren explicarle al Señor Jesús lo que ha acontecido. Y lo interesante acá es que el mismo Señor que ha sido crucificado, ¿no?, que es conocedor de todo esto, le dice: ¿qué cosas ha acontecido? ¿Por qué el Señor Jesús les pregunta de esa forma? ¿Qué cosas?
¿Por qué el Señor Jesús hace esta pregunta? Y lo cierto es que el Señor Jesús hace esta pregunta para conocer cómo se encuentra el corazón de estos hombres. El corazón de estos hombres que han caminado con Él, que han escuchado su palabra. Quiere saber cómo se encuentra el corazón de ellos. Como también hoy en día la palabra, cuando leemos la palabra la palabra nos confronta y ciertamente vienen preguntas a nuestra vida. Y a veces hacemos preguntas también para ver cómo está tu corazón, para ver cómo tú estás mirando lo que estás viviendo, cómo estás mirando lo que está aconteciendo en tu entorno, cómo estás mirando a Dios en tu vida o cómo estás mirándote a ti mismo o a ti misma. Es importante las preguntas porque escarba lo que está dentro de nosotros y se da o saca lo que está muy profundo en nuestro corazón y vemos realmente cómo estamos nosotros caminando. Y lo interesante que acá estos hombres empiezan a decir y a referirse al Señor Jesús como varón profeta, ¿no? Poderoso en obra y en palabra, mas no lo están viendo, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado, como la promesa del Señor. Qué interesante, ¿no? Cómo estos hombres han estado viendo al Señor Jesús y eso se da a conocer tras la pregunta que el Señor Jesús hace. Lo otro, vemos que ellos no han comprendido, a pesar que el Señor Jesús por reiteradas veces le ha dicho a sus discípulos que lo que va a acontecer al Hijo del Hombre, a Él, es que va a padecer, va a ser crucificado, va a ser muerto, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. Y lo cierto es que cuando Jesús menciona estas palabras a sus discípulos, siempre está diciendo es para que se cumpla la Escritura, es para que se cumpla lo que Dios ya determinó, para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla la profecía que Dios ha dado mediante su palabra. Y esto lo dice por reiteradas veces a sus discípulos, a los hombres que están con Él, para que crean en la palabra y para que crean en Él, que Él es el Hijo de Dios. Para que no solamente vean la parte de que Él iba a morir, sino para que vean y se gocen y crean y tengan la esperanza que lo van a volver a ver al tercer día resucitado. Pero vemos que ellos no están viendo que esta sentencia de muerte, esta crucifixión que Jesús tuvo, fue porque Dios lo determinó de esa forma. Fue necesario para la remisión de los pecados del hombre, de toda la humanidad, a quienes Dios ha escogido. Ahora dice el verso 20, y siguen hablando estos hombres, diciendo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Para ellos, quienes tuvieron la autoridad de librarlo o de condenarlo a muerte, fueron los principales sacerdotes y sus gobernantes. Mas no están mencionando que es Dios que lo ha preparado y lo ha establecido de esta forma. Ellos simplemente están viendo este escenario conforme sus pensamientos, están viendo esa realidad, ¿verdad?, de la manera no conforme a la Escritura, sino conforme su parecer. Están simplemente asimilando todo este escenario que ellos les ha tocado vivir y por eso están tristes, no ven esperanza, no ven a Dios. Y lo cierto es que después el 21 es algo inclusive que se da a conocer algo muy interesante en estos hombres. El verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
qué interesante. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de rescatar, el que había de liberar a todo el pueblo de Israel. Y lo cierto es que Jesús vino a eso, y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo hombre, a toda persona que Dios ciertamente ha escogido. Y la palabra nos enseña que estos hombres están viendo este escenario no conforme las Escrituras, no conforme la palabra, no conforme las palabras del Señor, sino conforme su pensamiento, según su punto de vista, según la óptica que a ellos les permite ver, es simplemente que no están viendo a Dios y están actuando y están pensando de una forma muy lejana. Para ellos, Jesús era aquel hombre que había de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión romana en ese tiempo. Pero lo cierto también es que Jesús vino sí a liberar y sí a rescatar al hombre, pero no de una forma externa. Vino a libertar al hombre de la esclavitud de su propio corazón, a la esclavitud de su propia naturaleza. Vino a redimir al hombre de sus pecados. Pero eso ellos no lo están viendo. Ellos no lo están entendiendo. Y están hablando de esta forma. Y cuando Jesús escucha estas cosas, Jesús dice en el verso 25, hace mención, y dice, entonces Él les dijo, después de escuchar las palabras de estos hombres, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo la palabra del Señor y cómo el Señor Jesús dice, oh insensatos, oh imprudentes, oh necios, oh lentos y tardos de corazón, en creer, ¿en qué? ¿En qué son insensatos? ¿En qué son lentos y tardos de corazón? En creer, o para creer, todo lo que los profetas han dicho. ¿Acerca de quién? Acerca de Él, acerca del que había de venir, acerca de la promesa de Dios, acerca del Salvador, acerca del Hijo de Dios, acerca del Cristo. Y dice después el Señor Jesús, el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Al ver el mismo Señor Jesús, cómo se encontraban estos hombres, no mirando la palabra dada a ellos, no yendo a las escrituras, sino simplemente dejándose llevar por sus pensamientos o por lo que han vivido y por lo que han visto, y no están viendo la palabra. Simplemente el Señor Jesús, ¿qué es lo que hace? Va a las escrituras nuevamente y les exhibe la palabra a ellos desde Moisés y todo el Antiguo Testamento y todos los profetas. El Señor Jesús va a las escrituras, el Señor Jesús, para darles a entender y a conocer qué dice la palabra acerca del Cristo, que le había de acontecer, lo que ellos han visto. La palabra nos muestra eso, ¿verdad? Qué interesante cómo la palabra del Señor nos empieza a mostrar que por un lado, estos hombres, en vez de creer en la palabra del Señor, en vez de verlo de otra forma, este escenario que les ha tocado vivir, ellos no están entendiendo cuál es el propósito de la muerte del Señor Jesús. No están entendiendo cuál es la obra de Dios en el corazón del hombre, en la vida de ellos. Y vemos por un lado cómo la palabra del Señor nos empieza a dar a conocer que cuando una persona se encuentra así, lo que necesita
no solamente es un consuelo, lo que necesita es palabra, para que la palabra le permita ver lo que es verdadero. Y eso se traspasa a nuestros tiempos. ¿Cómo? Cuando simplemente vemos vemos en muchas personas que son creyentes, vemos que solamente ven al Señor Jesús como aquella persona que va a librarlos de los errores, o va a librarlos de las deudas que puedan tener, o va a librarlos de acontecimientos capaz muy dolorosos que les va a tocar vivir. Ven al Señor Jesús como aquella persona que va a protegerlos solamente, o que va a traer beneficios a su vida. Como vemos acá, estos hombres miraban a Jesús como aquel que había de rescatar al pueblo de Israel de una forma externa, de la opresión romana, de la esclavitud que estaba viviendo este pueblo. Pero Jesús vino a algo más glorioso, a librarlos de la esclavitud de su propia naturaleza, por el pecado en ellos, por el pecado en el hombre, a rescatarlos y puedan conocer lo que es verdadero, que es a Él, y que puedan comprender cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de ellos. Y eso pasa hoy en día. Dios te llamó, y hablo al creyente, te llamó. A ti, hermano, a ti, hermana, Dios te escogió. Dios te está llamando a que puedas conocerlo a Él, a que puedas aprender a mirarlo a Él, a que puedas caminar en su verdad. Pero lo cierto es que a veces el creyente lo está viendo de otra forma. Lo está viendo conforme a sus pensamientos. Lo está viendo conforme a sus necesidades. Lo está viendo conforme a lo que él cree que es conveniente para su vida. Lo está viendo de muchas formas, pero menos lo está viendo conforme a la palabra de Dios. Es por eso que Dios nos llama a conocerlo mediante su palabra. Es por eso que es necesario la continuidad de la palabra de Dios en tu vida, para que puedas ver al Señor Jesús en tu vida, en tu caminar, de la forma correcta, no conforme a tu parecer. La palabra está para que sea esa lámpara. La palabra está para que sea alumbrado tu vida y puedas ver a Dios en cada paso, en todo tiempo, en cada escenario que te toca vivir. Por eso la palabra nos dice, ¿verdad? En Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante, ¿verdad? Cómo este versículo nos da a entender que si crees en el Señor Jesús, si aquella persona cree en el Señor Jesús, ciertamente tiene que ir a su palabra, tiene que ir a la palabra del Señor, para que pueda conocer la verdad. Y en la verdad traerá una libertad a su vida. Eso dice este versículo. Eso dice el Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y antes de eso, y serán verdaderamente mis discípulos, un seguidor de Cristo. La palabra nos da a entender que mediante la palabra del Señor, usted va a conocer la verdad. ¿Pero qué verdad? La verdad primeramente de quién es Cristo. La verdad de la obra que Dios hace en su vida. La verdad de cómo se encuentra tu corazón. ¿En qué condición te encuentras delante de Dios? La verdad de a qué Dios te ha llamado. La verdad de entender y comprender su voluntad. La voluntad de Dios en tu vida personal. Porque Dios es un Dios que va a tratar con cada corazón. La verdad de caminar en su palabra. Que hay una diferencia abismal entre caminar conforme a mis pensamientos, conforme a mi parecer, conforme a mi criterio, de caminar en la palabra de Dios. Hay una diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. No es algo que
el hombre, el creyente, pueda mezclarlo por sus intereses o por sus necesidades. Lo cierto es que la palabra de Dios produce una separación, un discernimiento, que es separar, que separa mi voluntad, mi parecer, mi criterio de lo que Dios ha establecido para mi vida. Y la única forma de ver, la única forma de vivir ello es por la palabra de Dios en nuestra vida, por la palabra continuamente regada en nuestro corazón. Y cuando la palabra o este versículo habla, líbrate de qué, podemos mencionar que cuando una persona entiende, ¿verdad?, o reconoce la esclavitud en la que se encuentra, va a anhelar la libertad. No creo que aquella persona que ha entendido o ha reconocido lo esclavo que se encuentra, va a querer siendo esclavo, porque esclavo no tiene simplemente libertad de hacer lo que él quisiera. El esclavo está bajo un mandato, bajo una orden, y está, en este caso, bajo sufrimiento, bajo opresión. Cuando entiende el esclavo, mejor dicho, cuando empieza a añorar y anhelar la libertad, que reconoce que se encuentra en una esclavitud, va a querer ver eso en su vida. Y la verdad que menciona acá la palabra, la verdad te lleva, la verdad nos debe de llevar a rechazar el engaño. La verdad nos debe de llevar a rechazar la falsedad. La verdad nos debe de llevar a rechazar la mentira. La mentira, el engaño que este mundo nos dice acerca de qué es lo valioso para tu vida. La falsedad que este mundo brinda al hombre acerca de lo que tiene que buscar o qué es lo que tiene que ser primero para él o para ella. La mentira que siempre este mundo está diciendo acerca de tu propósito, acerca de para qué viniste a este mundo. Porque lo cierto es que nadie quiere ser engañado. Lo cierto es que nadie quiere a alguien falso que esté diciéndole simplemente muchas mentiras. Nadie va a aceptar que siempre le estén engañando, ¿verdad? Y siempre utilizamos este ejemplo, el ejemplo conocido como el ejemplo de la moneda. Este ejemplo lo utilizamos para poder un poco comprender acerca de lo que estamos mencionando, de lo que es verdad, de lo verdadero y de lo falso. Dice una persona que había recibido una moneda, pongámosle una moneda de 5 soles. Esta persona había tenido un buen tiempo guardado hasta que va a la tienda a utilizar la moneda, a comprar algo, y el señor que despacha le dice: señor, su moneda está falsa. El hombre sorprendido le dice: ¿cómo así? Mire, le enseño. Esta es su moneda que me dio y esta es la moneda que yo tengo. Esta moneda es verdadera y esta moneda es falsa. El señor sorprendido, qué raro, no había percatado. Y el señor realmente comprendió que lo que había cuidado, lo que había guardado, lo que había atesorado y valorado era falso, porque conoció lo que es verdadero. Y algo similar pasa ciertamente en la vida del creyente. Dios te llamó para que conozcas la verdad del propósito por el cual Dios te rescató. Dios te alcanzó para que puedas comprender y entender el engaño en el que estabas y para que puedas conocer la verdad y caminar en esa verdad. Y hay un proceso de oír la verdad, de aprender a oír la verdad, de aprender a meditar en la verdad y de caminar en la verdad de su palabra. No hay otra forma por el cual el hombre puede conocer la voluntad de Dios, si no es por medio de su palabra. La palabra del Señor nos da a comprender que Dios nos llamó con un propósito, que Dios te llamó con un propósito.
Por eso dice en Juan 4, del 23 al 24, nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo es esto? Y Jesús es el que está hablando estas palabras y está diciendo a una mujer samaritana, le está diciendo esto, ¿no? Tales adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo cierto es que si la palabra y el Señor Jesús está diciendo que hay verdaderos adoradores, también nos da a entender que hay falsos adoradores. Si la palabra te dice que esos verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir que los falsos adoradores simplemente adoran a un Dios que no es el Dios de la palabra y lo hacen en la carne y en mentira. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es adorar en espíritu y en verdad? Lo cierto es que Dios es espíritu. La palabra es espiritual. Y la única forma de poder alinear nuestra vida es caminando en la palabra. La única forma de poder no ir o no creer o suponer de caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme mis necesidades o conforme mis pensamientos, la única forma de poder ser enderezado es por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es una obra que alinea nuestros pasos. ¿Para qué? Para caminar conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida personal. Ahora la palabra nos dice algo muy interesante, que si estos adoradores, que es necesario que adoren al Padre de esta forma, en espíritu y en verdad, lo contrario es simplemente creer que Dios se agrada en mi vida, aunque no lea la palabra, aunque no pase tiempo en esta comunión entre la palabra y mi vida personal, creer que Dios se agrada de mí, de mi estilo de vida, porque no hago ni un daño a nadie, porque simplemente estoy tratando de hacer una persona donde trato de ayudar a otros, pero lo cierto es que Dios no nos llamó solamente a eso. Y no estamos hablando acá de quién hace más cosas que otros, o está mal hacer esas obras caritativas que capaz uno está haciendo. No estamos hablando de ello. Lo que estamos hablando es que cuando usted fue alcanzado, cuando tu vida fue tomada por Dios, Dios te llamó con un propósito para que lo conozcas a Él mediante su palabra. No puedes estar caminando conforme a tus pensamientos, creyendo que haces la voluntad de Dios. No puedes estar tomando decisiones y suponiendo que esa es la voluntad de Dios si no hay palabra en tu vida. No podemos mezclar mis intereses, lo que yo quisiera ver en mi vida, con la voluntad de Dios. Bueno, eres libre de hacerlo, pero lo cierto es que eso no es verdadero. Es una falsedad, es un engaño y es un error. Pero Dios nos llama, y la misericordia de Dios es tan grande que nos llama, que nos trae hacia Él para meditar en su palabra, porque mediante ella podemos ser librados de nuestros propios placeres, de nuestros deseos. Podemos ser librados de ver lo que está aconteciendo en nuestra vida conforme a nuestros pensamientos, conforme a estos ojos, y vamos a empezar a ver de una forma distinta lo que está pasando
en cada etapa de nuestra vida mediante la palabra. Porque Dios sigue siendo Dios en todo tiempo. Ahora, lo impresionante, ¿verdad?, de este escenario de también, ¿se acuerdan del camino de Emaús? El escenario que vimos. Lo impresionante es que después que estos hombres escuchen al Señor Jesús, el Señor Jesús se quiere ir de ellos, ¿verdad? Pero estos hombres ruegan al Señor Jesús para que se quede con ellos y coma con ellos. Y la palabra nos menciona y nos dice que estos hombres le invitan a comer algo, y cuando el Señor Jesús empieza a partir el pan, ellos empiezan a reconocer que Él es el Señor Jesús. Y algo sucede. Dice la palabra que el Señor Jesús se desvanece a la vista de ellos. Y ellos empiezan a hablar entre los dos y decir en Lucas 24, 44 al 45, dice, en el versículo 32, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Qué interesante, ¿verdad? Cómo estos hombres empiezan a hablar entre ellos diciendo, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él mencionaba las Escrituras? Pero aún no entendían, aún su entendimiento no era abierto. Y lo cierto es que Dios no te ha llamado a que dependas de tus emociones. Dios no te ha llamado a que camines en tus sentimientos. Dios te ha llamado a que camines en su palabra. Lo cierto es que hay una realidad latente y palpable que cada uno está viviendo en su vida personal, que cada uno está enfrentando. Pero ciertamente lo otro es que Dios ha establecido un camino, Dios ha establecido obras para que tú y yo caminemos en ellas. Y la única forma es por medio de su palabra. Vemos más adelante en este escenario que ellos van a contar a los discípulos, a los 11. Vemos que los 11 ya están recibiendo, por otro lado, que también han visto al Señor Jesús. Y la palabra menciona y nos da a entender que el Señor Jesús se aparece en ese lugar, en medio de ellos. Y los discípulos lo ven y se asustan y se confunden y piensan que es un espíritu, pero el Señor Jesús empieza a decir, yo soy de carne y huesos, vengan, pálpenme, tóquenme. Y la palabra nos dice que Él empieza a comer delante de ellos. Y el Señor Jesús empieza a decir algo muy interesante. Y lo que dice, también lo dice para aquellos que el Padre trae. Porque Jesús dijo, nadie puede venir hacia mí sin que el Padre no los trajere. Y la palabra nos dice en el verso 44 y 45, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús empieza nuevamente a llevar a sus discípulos a las Escrituras, a llevarlos a la palabra. Y lo que tú necesitas es eso, hermano y hermana, ir a la palabra. Estás atravesando por un escenario un poco confuso en tu vida personal. Estás capaz escuchando muchas cosas y lo que hoy en día estamos viviendo son muchas cosas que se ve, que se escucha, que se menciona. Tú y yo tenemos que ir a la palabra, porque Dios sigue siendo Dios en todo tiempo y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas, aún en los tiempos que a nuestra vista humana pueden ser un poco confusos y desalentadores. Porque Él es un Dios soberano, porque Él es Dios.
Y la palabra nos enseña que tú has sido llamado, que tú has sido llamada para que tu entendimiento sea alumbrado, para que tu vida sea alumbrada, para que tu entendimiento sea abierto y puedas ver lo que antes no veías, y puedas comprender lo que antes no comprendías, y puedas poder separar tu voluntad de la voluntad de Dios mediante la palabra regada continuamente en tu vida personal, porque Dios es un Dios personal. Dios te llamó a eso, Dios te ha traído a eso. La obra que Dios hace es esa en tu vida. Y la palabra nos dice, por eso en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Qué maravillosos salmos. Nos dice la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Un temor de miedo, un temor de que ahora de castigo, no. Un temor, como bien lo conocemos, un temor de honra, un temor de tener el privilegio de que Dios nos haya alcanzado, un temor de darle la gloria a Él, un temor de honrarlo en todo momento. ¿Por qué? Porque lo estamos conociendo por su palabra. Y Dios nos dice en su palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios nos ha llamado a intimar con Él, a conocerlo a Él. Y dice acá, y a ellos hará conocer su pacto. A medida que la palabra esté abundando en tu vida o sobreabundando en tu vida, Dios se va a revelar en tu vida personal, porque Él es fiel. En lo que ha comenzado en tu vida, Él lo va a perfeccionar. No pienses lo difícil que sería empezar esto. Si lo piensas así, estás mirándote a ti mismo y estás pensando en tus fuerzas. Simplemente pon tu mirada en el Señor. Y a medida que la palabra de Dios esté siendo regada en tu vida, vas a poder ver con más claridad quién es Dios en tu vida personal. La palabra del Señor nos dice que Él se va a dar a conocer en esa intimidad. Él va a dar a conocer su palabra. Él va a dar a conocer su pacto. La palabra va a transformar tu vida. La palabra va a hacer una obra que tú ni yo podemos hacerla, que va a transformar todo nuestro ser. Pero esta transformación se inicia en el corazón. Es interna. Empieza en tu corazón. Empieza en tu entendimiento. Empieza de adentro. Y lo cierto es que al debido tiempo y el debido orden empieza a manifestarse en tu vida natural. Porque lo cierto es que la palabra también te debe de mover. Debe de moverte conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo glorioso, que cuando vemos eso en nuestra vida, empezamos a quebrarnos y estar a los postrados a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos nosotros, que no es nuestra obra, que no es nuestra fuerza, que no es nuestra inteligencia, que no es nuestra abstinencia o nuestra determinación, sino que simplemente es la obra que Dios genera y produce por medio de su palabra. Amén. Te animo en esta mañana a que la palabra siga abundando en tu vida, a que la palabra siga trayendo paz y claridad en medio de cualquier escenario que podamos estar viviendo. Amén. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque la única forma de comprender y entender la obra que tú haces en cada uno de nosotros es por medio de tu palabra. La única forma de poder ver, Señor, y vivir el llamado que tú has hecho y que tú has dado para cada uno de nosotros, verlo con más claridad es por medio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en ella. Confiamos en ti, pues tú eres fiel y misericordioso en gran manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.
me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor con todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos
nos pueda seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.